Bueno, los materiales que vamos a necesitar para este ritual de prosperidad. Yo, por ejemplo, en particular siempre hago con la reina de sal. La vela es negro abajo y violeta arriba. Necesitamos un plato, necesitamos carbones encendidos, 9 fósforos, que te decía el dios de uva, 9 monedas. 9 monedas, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no encuentran velas violetas y negras, pueden utilizar velas plateadas, velas de San La Muerte, velas de pomallina, velas blancas. Perfume, yo a la reina siempre lo compré en esta forma, porque siempre compro esta clase de perfume en forma de zapatos, porque siempre le corto la cabeza y le piso la cabeza a cualquiera cuando alguien me quiere quitar. Un billete, barritas de canela, yo ya tenía hace mucho, una copa violeta, un poquito de azúcar, velas plateadas para la novena. Pero hoy no lo voy a contar todo. Hoy solamente vamos a hacer el ritual para pedir. Este ritual de Reina de las Almas siempre le va a servir de 1 al 5 de cada mes. Vamos a empezar con los carbones encendidos para poder aliviar las cargas que uno tiene, ¿verdad? La tensión de que no hay dinero y no hay esto y no hay aquello. Todas las velas durante 7 días. ¿Dónde pueden hacer este ritual? Pueden hacer encima de la heladera, mirando hacia la calle, pueden hacer en su altar. Algunos tienen altar de pomallera, pueden hacer su altar de pomallera. Otros pueden hacer dejando en la mesa, una mesita que no están usando. Pero para los que tienen altar de San La Muerte, primero van a prender una vela al santo, a San La Muerte, vela blanco y negro, y luego ponen su plato de prosperidad al lado. Estas son ofrendas para los que de verdad necesitan el día a día, de verdad el que está urgido en el dinero para eso. Pero hay otras cosas más difíciles que me tienen que llamar para que yo les pueda contar. De acuerdo a lo que yo les voy ayudando, el trabajo va a salir.